Gracias. Gracias. Gracias, muchas gracias. Gracias. Sí, muchas gracias. De verdad, gracias. Gracias. Pueblo de Nicea, invitados todos y miembros de la prensa oficial. Durante los 100 días que he tenido el privilegio de encabezar esta administración, Nicea ha progresado ampliamente, pasando de ser un proyecto de nación solamente en papel y pluma a constituirse como una micronación sólida, con participación internacional y reconocimiento como una entidad soberana. Las micronaciones se forman y establecen cada día. En promedio, solo 1 de cada 4 de ellas sobreviven más de un mes como estados soberanos, y solo 1 de 15 de ellas sobrepasan los 3 meses. Estas cifras solo demuestran que hemos rebasado la primera meta con total éxito. Si ha habido un logro del que esta administración se enorgullece, es el establecimiento de una nación cimentada, superando con éxito los primeros topes que llevan a la extinción de las micronaciones. En política interior, hemos constituido de manera satisfactoria el aparato del Estado como un ministerio colectivo de gobierno, contando con el ministerio principal del gobierno, el Ministerio de Relaciones Exteriores y recientemente el Banco Nacional de Nicea, esperando la formación de más organismos del Estado mientras esta soberanía lo vaya requiriendo. Se separó el manifiesto del Estado de las leyes civiles que la acompañaban en un documento de reforma flexible titulado Lex Secunda, con el motivo de mantener el manifiesto como el archivo histórico y de carácter rígido a través del tiempo de esta soberanía. La Lex Secunda, por otro lado, ha sufrido ya reformas sobre la extensión y la promulgación de leyes y normas para el beneficio del pueblo de Nicea, avanzando así en la consolidación del bando civil del que todos los ciudadanos hemos de participar. Se presentó también la primera protesta de esta soberanía contra la política macronacional por medio del manifiesto True Politics, donde se discute el simulacionismo que tanto políticos micronacionales como macronacionales sostenemos y que debe, antes que separarnos, unirnos como seres humanos con una sola causa, el bien común. En materia de economía se conformó el Banco Nacional de Nicea, que tendrá a su cargo la administración del Tesoro de la República. Para esto se aprobó la acuñación y la circulación popular de la dracma niceana como moneda oficial de la República, esta teniendo un valor fijo unitario equivalente a pi gramos de plata pura en el mercado internacional. En materia de educación, turnaré a discusión dentro de los próximos días una iniciativa para definir la formación académica como obligatoria hasta el nivel superior y mediante el plan de estudios que más se acomode a las competencias de cada estudiante de manera individual, conformando así, por cierto, una sociedad unida, pero conformada también por individuos. En materia de relaciones exteriores, se ha participado ya en 2 actos distintos con la comunidad de micronaciones alrededor del globo. En primer lugar, esta soberanía participó como miembro y conferencista en la cumbre intermicronacional organizada por la República Federal de Adonia y el Alto Reino de Hrafnashar, del cual fuimos altamente reconocidos como un proyecto de nación con un alto potencial de crecimiento y desarrollo en los próximos meses. Por otro lado, se firmó el Acta de Amistad y Cooperación Mutua con el Reino de Atlia, ahora Imperio de Atlia, en el cual se ha establecido el compromiso de ambas micronaciones para la diplomacia informal, claro, encaminada al establecimiento de tratados políticos, comerciales y culturales de manera formal en un futuro no lejano. Por cierto, ante la mención anterior de la República Federal de Adonia, quiero extender mis deseos por el mayor de los éxitos al micronacionalista Andrew Franzen, anterior jefe del Ejecutivo de la Federación Popular de Adonia, quien ha desactivado sus redes sociales a principios de este mes de septiembre de 2022.
Que sus proyectos presentes y futuros, Supremo Ejecutivo, sigan inspirando a cientos y aún miles de personas, tanto en esta comunidad como en lo que depare para usted en el futuro. Como pueden escucharlo, todos estos logros de Nicea solo marcan el primer paso, siendo este apenas el primer informe de esta administración. El presente y el futuro de la República entonces se espera ahora, pues dentro de los siguientes 100 días hay varios proyectos que esperamos podamos reportar con éxito el próximo 2 de enero del año 2023, a la luz de los 200 días de administración. Entre estos está primero el Foro Abierto y Diplomático Interno de Nicea, el FADIN, que consistirá en un grupo de micronacionalistas expertos de los que esta administración se valdrá para tomar consejo y así solidificar el proyecto de nación, especialmente ante las reformas estructurales que haremos mención y anunciaremos en los próximos días. La apertura también del Ministerio de Relaciones Exteriores para la aceptación de solicitudes para la obtención de la ciudadanía de Nicea se abrirá. Finalmente, la firma de los tratados de la Convención de Monte-Decembo. No queda más entonces que dar las gracias a la cabeza de esta teocracia reformada, sabiendo que los días pasados, los presentes y los por venir son siempre por su fuente eterna y para su gloria. In nomine Filii, soli Deo summa gloria. Larga vida a Nicea. Muchas gracias.